Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar con un pequeño capítulo de la normativa, que se nos quedó pendiente la clase pasada, y para iniciar ya lo que corresponde al tratamiento de las cadenas agrícolas y pecuarias. Parecen los tigres nomás cuando se van a solos con esa cara. Listo. Entonces, les voy a proyectar esta normativa que se refiere al tema de la normativa técnica sanitaria para alimentos procesados. Bueno, habíamos visto que las personas que se dedican a este tema de comercializar y producir alimentos hacían el tema de esta notificación sanitaria debían sacar. Ya, ahora, eso es para los que comercializan y para los que procesan, pero para el establecimiento físico donde van a procesar el alimento, ahí necesitamos en cambio un permiso de funcionamiento. Este permiso de funcionamiento asimismo lo da ¿quién? La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, que es la ARCSA. ¿Ya? Esta será la entidad gubernamental encargada de otorgar este permiso de funcionamiento a este tipo de establecimientos. Y con ello verificará que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente para su funcionamiento, las condiciones higiénicos, sanitarias, establecidas en este instructivo. Bien. Continuando. Entonces, aquí estamos hablando más o menos de la normativa que se vincula a esto. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que las actividades de la planta procesadora, establecimiento o procesador de alimentos, que produce, fabrica dos o más productos diferentes, deberá contar con áreas separadas o divisiones para cada una de ellas, cuyas actividades constarán en el respectivo permiso de funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si hago dos tipos de procesamientos de diferente naturaleza, tienen que ser separados. Un tema de cárnicos, le hago separado de un tema de lácteos. ¿Ya? Además, ya para la planta tiene que haber un responsable técnico para el funcionamiento. Esta persona tiene que tener ya un título de, tiene que tener algún título de tercer nivel. Y en este caso, estaba revisando la normativa, también están los afines a esta normativa, títulos de institutos tecnológicos relacionados al procesamiento de alimentos. O sea, no solamente universitarios, sino también de tecnológicos, de institutos tecnológicos, porque también la nueva normativa ecuatoriana los categoriza dentro de educación de tercer nivel. ¿Ok? Igual que un centro universitario. Entonces, para responsabilidad técnica de una planta procesadora de alimentos, sí pueden existir ese tipo de personas. Además, ¿qué habíamos hablado de las buenas prácticas de manufactura? ¿Qué nos dice la normativa? Que las plantas procesadoras que cuenten con certificado de buenas prácticas de manufactura o algún registro homologado en caso de que son empresas internacionales o extranjeras, no deberán obtener el permiso de funcionamiento anual. Esto era similar a lo que habíamos conversado anteriormente en la notificación sanitaria. El que tenía el certificado de buenas prácticas de manufactura no necesita la notificación sanitaria para comercializar ni para producir. Y asimismo, las empresas o las plantas procesadoras que procesan alimentos que cuentan con esta certificación de buenas prácticas de manufactura tampoco necesitan este permiso de funcionamiento. Además, los establecimientos donde se realice una o más actividades sea de fabricación, procesamiento, envasado, empacado de alimentos, podrán obtener el certificado de buenas prácticas de manufactura.
En sí, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? Son todas estas normativas que regulan cada uno de los pasos y las condiciones en las cuales se procesa un alimento. ¿Ya? Aquí está el concepto. Conjunto de medidas preventivas, prácticas generales de higiene en la manipulación, en la preparación, en la elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, que tienen por objetivo que garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuya así todos estos riesgos potenciales o peligro para su inocuidad. ¿Cuáles eran estos principales riesgos? Los habíamos caracterizado. ¿Cuáles eran? Biológicos y también estos riesgos químicos. Entonces, el certificado, lo que da la ARSA, es un certificado de buenas prácticas de manufactura o certificado BMP. ¿Ya? Y que aquí la normativa dice documento expedido por los organismos de inspección acreditados, en este caso la ARSA, al establecimiento que cumple con todas las disposiciones establecidas en esta normativa vigente. ¿Ya? En sí, aquí más adelante les tengo detallado, súper rápido, un resumen de qué nomás incluyen estas buenas prácticas de manufactura. Entonces, toda una normativa súper estricta que está dentro de esta normativa técnica sanitaria para procesados. Y estaba desde el artículo, digamos, 72 al 137. ¿Ya? Del 72 al 137, ¿y qué nos va diciendo? Primero, habla de que tiene que estar desde la localización, nos habla que tiene que haber un buen diseño y construcción, que tiene que tener algunas condiciones específicas de las áreas. Cómo está la distribución de áreas, cómo están los pisos, las paredes, los techos, las ventanas, las puertas u otras aberturas de ventilación del establecimiento. Hay una normativa de cómo tienen que estar las escaleras, los elevadores, algunas estructuras como rampas, plataformas y todo esto, las instalaciones eléctricas y las redes de agua. Nos habla de la iluminación, del tipo y calidad de aire y de la ventilación que tienen que tener los establecimientos, cómo tienen que controlar la temperatura y la humedad ambiental, las instalaciones sanitarias. También incluye los servicios del cual se provee esta planta de procesadora de alimentos. ¿Cómo está el suministro de agua? En algunos casos, suministro de vapor. ¿Cómo hacen la disposición final de los desechos líquidos o las descargas? ¿A dónde van a parar? Si hacen un procesamiento, ¿cómo le manejan? Y también todo ya estos residuos sólidos. Aquí nos habla de desechos, pero sí, la mayoría son residuos. Residuos sólidos que generen esta planta de procesamiento. Existe también la normativa para los equipos, monitoreo, equipos y también para cómo se está llevando el monitoreo de estos equipos, las calibraciones sobre todo, y calibraciones en caso de que son equipos de térmicos o de refrigeración o de molido, de todos estos que garanticen así que el alimento está de calidad. Que también comprenden estas prácticas buenas prácticas de manufactura, cómo el personal trabaja. Primero, las obligaciones del personal, toda la normativa que habíamos visto en los capítulos anteriores, cómo tiene que estar el tema sanitario del personal, que tienen que estar educados, capacitados en normativas básicas de manipulación de alimentos. Pide un sinnúmero de certificaciones de salud de las personas que manipulan los alimentos y todo este tipo de normas de higiene y medidas de protección que el personal realiza. Que también incluye estas buenas prácticas de manufactura. Las materias primas, las condiciones mínimas de calidad, el proceso de inspección y control, cómo se va a hacer el control y seguimiento de que la materia prima es exactamente de calidad, cómo hacen desde cuando llega recepción de la materia prima, cómo la obtienen, cómo la guardan, cómo la almacenan, si los lugares son bodegas aptas, con humedad, temperatura, más que todo libre de contaminantes como
microorganismos o también como roedores, como aves, todos estos, que se realiza en condiciones de asepsia. La recepción de seguros y que debe tener un instructivo de cómo manipular cada una de estas materias primas. ¿Qué más incluyen las buenas prácticas de manufactura? Las operaciones de producción. ¿Cuáles son las técnicas y procedimientos? ¿Cuáles son las operaciones de control? Las condiciones ambientales en cuanto ya al producto ya que empieza a envasarse. ¿Cómo lo identifican al producto? Hay una normativa para identificar el producto. La seguridad y calidad, si existe reutilización de envases, cómo se hace el transporte en caso de que sean materias a granel, materias sin, como decir, al por mayor. La trazabilidad del producto, cómo le vamos colocando un registro a cada uno de los lotes desde que llegan hasta que ya están envasados en el producto final. Eso se refiere a la trazabilidad. Y en algunos casos más estrictos, la trazabilidad desde qué finca provino ese lote de producción hasta el envase donde está ubicado ese lote de producción. ¿Cómo hacen el embalaje previo, el embalaje mediano o el embalaje secundario? Todo esto. ¿Cómo almacenan, distribuyen, transportan y comercializan la materia, ya el producto procesado? Las condiciones óptimas de las bodegas, el control de condiciones de clima y almacenamiento, de infraestructura de almacenamiento, condiciones mínimas de manipulación y transporte, condiciones y métodos de almacenamiento, condiciones óptimas de frío, medios de transporte y cómo lo van a exhibir al producto. Ya esto se refiere ya en percha, ya para el tema de comercialización. También hablan de algunos aspectos administrativos como el aseguramiento de la calidad, si tiene alguna marca de garantía, si tiene algunos seguros preventivos y algunas condiciones mínimas de seguridad de manera general. En sí, como se pueden dar cuenta, las buenas prácticas de manufactura tienen que seguir todo ese procedimiento y al último les dan que una certificación de que su planta o su proceso cumplió con todas estas normativas. En el momento que cumplió, esta le renuevan cada 5 años. No es como el permiso de funcionamiento que lo hacen cada año, o también la notificación sanitaria cuando yo comercializo nomás productos, que lo hacen anualmente. Cuando se hace ya un proceso permanente, ya más estructurado, más fijo, tienen que seguir todo este procedimiento y todas estas normas, y el certificado de buenas prácticas de manufactura les va a durar 5 años. Y igual, esto se lo inicia el trámite en la página web, y ahí empieza a pedirle todos estos parámetros que empieza a solicitar, y usted los va describiendo. Y en algún momento previo a dársele la certificación, tiene que haber una inspección técnica a su local para ir revisando que específicamente cumple con todo lo que usted escribió ahí. Y una vez que se hace eso, ya obtiene el permiso de funcionamiento o obtiene el certificado de buenas prácticas de manufactura. Y con eso usted labora con su planta procesadora sin ninguna dificultad. ¿Ya? Eso en cuanto a la normativa técnica sanitaria para alimentos procesados, que esto era de la ARCSA, esto era de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, adscrito al Ministerio de Salud, que se refiere solamente al procesamiento. Dentro del Ministerio de Agricultura, en cambio, tiene la normativa para el tema orgánico, específico para orgánico, que abarca desde la producción orgánica y procesamiento orgánico. Hay que diferenciar muy bien. Por ejemplo, lo de la ARCSA solamente se refiere, se refiere en general a todos los alimentos, convencionales, orgánicos, no orgánicos, todos los alimentos.
Sin embargo, esta normativa, que es el instructivo de normativa general para promover y regular la producción orgánica, ecológica, biológica del Ecuador, también es del Ministerio de Agricultura, específicamente que lo operativiza a través de la Agencia de Regulación y Control Zoo y Fitosanitaria, que es Agrocalidad. Esta es de Agrocalidad, y la anterior que vimos, la anterior que habla de buenas prácticas de manufactura, de permiso sanitario y de notificación sanitaria, es de la ARS, la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, que es del Ministerio de Salud Pública. En cambio, esta solamente es para productos orgánicos. Netamente, tiene su número de capítulos. Este es del 2013 y habla en su capítulo 4 del procesamiento, transporte, almacenamiento, comercialización de productos orgánicos, del procesamiento, del transporte, almacenamiento y comercialización de productos orgánicos, y también cómo hay que etiquetarlos a los productos orgánicos. En sí, lo que digamos, la parte estructural de esta normativa habla de dónde provienen estos productos. Provienen de sistemas productivos o de fincas de producción orgánica. Y otro principio que tiene es que estos no tienen que mezclarse con productos de agricultura convencional. Es algo súper exclusivo y solamente ahí tienen todo este tipo de producción orgánica. Y ahí hay un sinnúmero de decretos más que son del ARSA, sobre todo. Esto era sobre lo que nos quedó pendiente conversar de la normativa de la clase pasada. No sé si tienen alguna inquietud para continuar con el tema de la cadena, con las cadenas más que todo. Cadenas no solamente de origen animal, sino vegetal. ¿Existe alguna inquietud? Listo. También quería hacer un paréntesis. El tema de los autoinstruccionales estaba revisando, ¿ya? Y había recibido algunas inquietudes, y ahí sí quería escucharlos a ustedes para el desarrollo, porque este momento ya hemos avanzado en que, en la revisión, bueno, ya hace, ¿cuántos días fue? Hace 15 días, hace 3 semanas, hicimos este foro para ir construyendo el tema y objetivos. Y ya para la construcción, ya el desarrollo ya en sí de todo el autoinstruccional, no sé si tienen alguna otra inquietud, les escucho. Listo. Entonces, esto en cuanto al... Ya, voy a poner la otra presentación referente a lo que teníamos previsto. Computadora, no sé por qué siempre se me... Ya le tenemos ahí. Para compartirles. No, por favor. A ver, compartamos esto. Ya justo a este momento se compartió. Listo. Ok. La siguiente unidad que tenemos previsto analizar es el tema de las cadenas agroproductivas, en sí las cadenas de valor. Previo a esto, antes de comenzar con las cadenas, sí quisiera la participación de ustedes y preguntarles,
¿Qué entienden por cadena de valor? ¿Lo vamos haciendo dedocráticamente o sale algún voluntario? ¿Algún voluntario? A la 1, a las 2 y a las 3, no. Listo. Jocelyn Villarreal. Prenda su micrófono, por favor. ¿Qué entiende por cadena agrícola o agroproductiva? O cadena de valor. Buenas tardes, sí que en verdad no sé. Listo. Gracias por su sinceridad. Ingeniero, buenas tardes. Ya. La cadena de valor es la descripción, el desarrollo de las actividades de una empresa o de una organización empresarial. Cloruro de calcio. Cloruro de calcio. Cloruro de calcio. Tengo como cloruro de calcio. ¿No? No. Ya, a ¿Qué? ver. Es uso animal o qué? A ver, dígame. Sí, muy bien. ¿Quién fue el que participó? ¿Fue Francisco? Alexi Carreño. Alexi, ya. Listo. Qué más nos puede comentar sobre las cadenas de valor? ¿Qué es una cadena de valor? O sea, es como le dijo, o sea, la descripción de las actividades que se desarrollan en una empresa, generando un valor al producto final. Muy bien, sí, por ahí estamos. ¿Alguien más? ¿Quién está? Buenas, Evelyn. ingeniero. ¿Cómo le va? Le habla Carlos. ¿Cómo está Carlos? Cuénteme. Bien, ingeniero. Pienso que las cadenas de valores son, por ejemplo, cuando tenemos por ejemplo, cárnicas. Entonces, si tenemos nosotros una normativa, perdón, una normativa y valorada, por ejemplo, por categorías, esa sería una cadena de valor para mí, que se pueda vender con una normativa. Sí, muy bien. ¿Quién más? A ver, vamos viendo. Más. Cecilia, ¿qué, qué nos puede comentar sobre una cadena de valor? ¿Qué es para usted una cadena de valor? Buenas tardes, ingeniero. No sé a qué se refiere con cadena de valor. Ahorita recién ingresé a la videoconferencia. Lo que pasa es que tuve un problema con el ganado en la finca y por eso llegué tarde. Listo. Ya. Jason, ¿qué nos puede comentar sobre una cadena de valor? Jason, ¿está ahí? Listo. A ver, una cadena de valor en sí es todo, cómo van todos los procesos, todos estos eslabones, digamos, estos grupos de actores, de personas, instituciones que están involucradas en un negocio, digamos, mandémosle así. En el negocio, por ejemplo, la cadena cárnica, en el negocio cárnico. Entonces empezamos a ver desde los productores, son algunos actores que están dentro de esta cadena, quienes siguen los comerciantes, a continuación ¿cómo es?
los transportistas, los procesadores, los distribuidores, los supermercados y hasta los que hacen las tercenas, hasta los dueños de las tercenas. Entonces, son todas las personas o actores o instituciones que están involucradas dentro de este negocio de un producto específico. ¿Por qué es cadena de valor? Porque es así como encadenamiento. Todos están articulados por el negocio mismo del producto. Entonces, van desde los ganaderos que van produciendo su ganado, lo venden a los distribuidores y de ahí a los procesadores, de ahí a los comerciantes, de ahí que llega hasta la tienda de expendio, hasta la tercera. Todos estos, pero vamos organizando. Esa en sí es la cadena, todos están articulados. Como que hacen una cadena y sobre ellos va el producto desde que se inicia hasta que llega al consumidor. Por eso es cadena. Ahora, ¿por qué de valor? Porque cada uno, de lo que pasa de uno a otro, de lo que pasa del productor, a lo que pasa al acopiador, al comerciante, al transportador, al procesador, al de la tercera, ¿qué pasa? ¿Quién me dice qué pasa con el producto? ¿Tiene el mismo precio o no? No tiene el mismo precio. Va aumentando de valor. Y no es que el productor directamente le vende directamente al consumidor, no. Porque cada uno le va adicionando algún servicio. Y ese servicio le va aumentando valor a eso. Y cada uno tiene un margen de ganancia. ¿Ya? Entonces, estudiar cómo va el recorrido desde que se produce hasta que llega al consumidor final, en sí es ir viendo la cadena y ver cómo va aumentando de valor este producto, es ya específicamente la cadena de valor. Entonces, por ejemplo, aquí estaba la definición, ya tengo, ya. En sí, la cadena de valor es un sistema económico que puede ser descrito como la secuencia de actividades comerciales conexas. Si se dan cuenta, actividades conexas, o sea que están ligadas, ancladas entre una entre otra, comenzando por el suministro de insumos específicos para un producto determinado. En este caso, ¿qué tenemos? La producción de carne, que es la producción primaria, lo que es la transformación, lo que es la comercialización, llegando hasta la venta final del consumidor. Entonces, todo esa trayectoria, ese camino que tiene el producto, se llama cadena. ¿Y por qué es valor? Porque en cada eslabón se va agregando un servicio y ese servicio tiene un costo. Y ese costo empieza a aumentarle valor. Entonces, no es lo mismo que tengamos una carne a 50 kilómetros del consumidor. ¿Qué servicio le adiciona? Transporte. Y ese servicio de transporte le van cargando a cada unidad de producción. O también, ¿qué servicio le adicionan? Por ejemplo, el faenado. O ya los cortes ya súper seleccionados que la persona, el consumidor, no va a estar comprando la vaca entera para estarla faenando o trozando en los cortes debidos. Entonces, cada uno de esos servicios que se le va adicionando va aumentando valor. Ahora, la realidad es que en las cadenas de valor existen algunos actores, algunos eslabones que se llaman en la cadena, que van teniendo márgenes de valor mucho más alto que otros, ¿ya? Entonces, lo que más el principal eslabón que tiene mayores márgenes de ganancia, ¿cuáles son? Los que hacen el proceso de transformación y también comercialización. Estos siempre son los que tienen mayor márgenes de ganancia. Transformación, comercialización. Y bueno, ya llega al consumidor. Y los que tienen menor márgenes de ganancia, ¿quiénes son? Los de la producción primaria, siempre. Eso es, se analiza todas las cadenas
encontramos siempre el mismo denominador común. Que también tiene, ¿cómo también puede ser descrita una cadena? Por el grupo de empresas o los operadores que realizan estas funciones, es decir, los productores, los procesadores, los comerciantes, los distribuidores de un producto determinado. Las empresas están vinculadas por una serie de transacciones comerciales en las cuales el producto es pasado desde los productores primarios hacia los consumidores finales. Todo esto está enmarcado en un modelo de negocios para un producto comercial determinado, ¿ya? Este modelo de negocios permite que atender a los clientes ya definidos, utilizando una tecnología específica y una forma ya muy particular de coordinar la producción y la comercialización entre varias empresas. En sí, las cadenas de valor de cualquier producto ya están establecidas. Son esas cadenas invisibles que normalmente nosotros no las vemos, pero, por ejemplo, ya están establecidos todos estos circuitos por donde recorre cada uno de los productos. Por ejemplo, los lácteos, ya está súper establecido cuáles son las empresas, cuáles son estos operadores o estas empresas de negocio que se encargan de acopiar, que se encargan de procesar, que se encargan de distribuir y que se encargan de llegar hasta el señor tiendero y de ahí del tiendero hasta el consumidor final. Entonces, en sí, esta es una cadena. ¿Cómo se representa una cadena de valor? A través de un mapeo. Normalmente van a ver en la literatura, en la bibliografía, encontrarán un sinnúmero de modos de representar cómo es el recorrido de un producto desde lo que es producción primaria hasta que llega al consumidor específico. Pero en sí, se necesita graficar esto, que es el mapeo en sí es la representación visual del sistema de la cadena de valor. ¿Ya? Entonces, ahí se van identificando qué operaciones comerciales y cada operación comercial qué función cumple. Si cumple producción, transformación, comercio, transporte, venta final, cualquier tipo de operación. Cómo están los vínculos entre ellos y además va indicando si es que hay algunos otros actores que van indirectamente ayudando a que esta cadena funcione, que son los prestadores de servicio de apoyo, que pueden estar dentro o fuera de la cadena. ¿Ya? Aquí, ¿qué podemos ver? Primero, las funciones básicas de una cadena. Como dijimos, todos están encadenados, todos estos actores. El que provee insumos específicos, el que provee, por ejemplo, como vamos a iniciar con el tema de las cadenas cárnicas, más o menos acerquémonos a las cadenas cárnicas. Por ejemplo, el que provee insumos primero de provisión de, digamos, pajuelas, el que provee insumos alimenticios, sales minerales, medicamentos, antibióticos, atención médica, están aquí, o equipos, están en el primer eslabón. ¿Ya? Luego, ¿quiénes siguen? Ya los productores. ¿Quiénes son los productores? Son otros actores, son ya los ganaderos, los que producen este tipo de producción. Entonces, en la mayor parte de los negocios, digámosle así, este es diferente a este. Si bien hay personas especializadas en proveer insumos o equipos, hay otras personas especializadas en producirlas, porque ellos han de tener todos los insumos, todos los contactos, toda la tecnología y más que todo ese conocimiento para provisión de insumos. Sin embargo, ellos tienen el conocimiento de producir, más que todo de criar, de la crianza. ¿Ya? Aquí se rigen bastantes. Por ejemplo, aquí habla de cultivos, cosechas y también le pondría crianza. ¿Ya? Luego, ¿quiénes siguen? Los de transformación. ¿Ya? Entonces son los que transforman este producto ya a un producto un poco más procesado. Pero solo transforman.
Y después vienen los de comercio. Los de comercio están los de transporte, los que distribuyen, los que venden, todos estos. Y ya va a los sitios de expendio final que están directamente ya, están muy cerca al consumidor final. ¿Cuáles pueden ser estos? Ya las tercenas, las tiendas, los supermercados, que son los sitios directos de consumo. Entonces, un mapeo de una cadena es así. Se los coge a todas las personas que están encargadas, a todos los actores, instituciones o empresas, depende de si este es individual, este es otro individual, o este es una empresa, esta es otra empresa, depende cómo se han ido organizando ya dentro de este proceso. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Qué otros actores intervienen dentro de esta cadena? Por ejemplo, habíamos dicho, hay otras categorías de operadores de la cadena. Ya, entonces, aquí están los proveedores de insumos específicos, productores primarios, centros logísticos, la industria, comerciantes y puntos finales. En sí son los que son los que hacen las actividades de cada una de estas funciones. Es una función venta, comercio, transformación, producción y provisión de insumos específicos. ¿Qué ocurre en algunas cadenas? Como les dije, en algunas cadenas hay personas diferentes, este es diferente a este, diferente de producción, diferente de transformación, diferente al comercio y diferente a la venta final. De lo que pasa aquí hay un margen de ganancia y hay un margen de rentabilidad. De lo que pasa acá hasta acá, de producción a transformación también. De transformación a comercio también hay márgenes de rentabilidad. Y de comercio a venta final también hay márgenes de rentabilidad. Y el tender, el de la tienda o el de la tercera también tiene un margen de rentabilidad de aquí a acá. ¿Qué ocurre en algunos casos? En algunos casos hay actores, hay personas, empresas o básicamente empresas que en cambio ocupan toda la cadena. Entonces, no solamente es la transformación, sino que ellos también se dedican a la producción. Y no solamente a la producción, también se dedican a la producción de insumos. Y también se dedican al comercio. Tienen sus supermercados, tienen sus sistemas de transporte, de expendio, y también algunos hasta llegan a dejarlos en percha, ya los super y micromercados o tercenas. En todo caso, esto depende del comportamiento, si son el mismo actor o son de diferentes actores para cierto tipo o cierto rubro. No sé si tienen alguna inquietud al respecto. ¿Quedó claro que específicamente es una cadena de valor? Ya listo. A ver, voy a preguntar ahora en este momento, a ver, ¿quién pregunta? A ver, Jocelyn. ¿Y este momento está claro de qué es una cadena de valor? Dígame con sus propias palabras, ¿qué entendió por cadena de valor? Prende el micrófono, señorita, creo que se olvidó de prenderlo. ¿Está ahí la señorita Jocelyn? El señor Jason, cuéntenos, ¿qué entiende por una cadena de valor? Anotando por aquí. En todo caso voy a ir anotando las participaciones aquí dentro de mi registro. Ok. No sé si alguien quiere, luego de esta explicación, decirnos voluntariamente qué entendió por una cadena de valor.
Bien, continuemos. A ver, aquí en Ecuador tenemos ¿qué cuadro que se formó? Ya desapareció ese recuadro. No puede ser, ¿sí? La presentación siempre se me desconfigura esta presentación. Espérame un segundo nada más. Déjame de compartir un momento. Y volvamos a compartir. Ok, ya. Otra vez. Muy bien. Bueno, aquí para el caso de Ecuador, tenemos las cadenas que están articuladas directamente al tema de procesamiento agroindustrial, de manera general. Aquí no hay una cadena específica para tema agroecológico. No lo existe porque solo hay, así como habíamos visto con el concepto de cadena, solamente hay eslabones que son de producción agroecológica. Entonces, encontramos solamente productores agroecológicos en algún producto, en algún rubro, pero muy pocos transitan hacia el procesamiento, hacia la comercialización. En sí, lo que hay en las cadenas ya establecidas de aquí, encontramos de producto convencional. Sin embargo, los productos agroecológicos siguen esa secuencia de los productos convencionales. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos en mayor cantidad de producción agroecológica? Café, cacao, que tienen este tipo de característica de haber sido producidos en sistemas agrobiodiversos y con enfoque agroecológico. Pero este tipo de productos van haciendo el mismo recorrido de la cadena convencional del café o del cacao. Entonces, casi son los mismos actores, las mismas institutos, las mismas empresas las que participan en esto. Hay un sinnúmero de productos del Ecuador que se articulan a las cadenas, un sinnúmero. ¿Cuáles tenemos? En cadenas agrícolas. Primero las cadenas, aquí es una clasificación que había desde el 2017, el Ministerio de Agricultura clasificó estas cadenas como las que contribuyen a la soberanía alimentaria, o sea, a la alimentación, a la canasta básica de los ecuatorianos, y las cadenas que contribuyen a dinamizar la economía de la exportación, o las que están dedicadas para la comercialización en grandes volúmenes. Entonces vamos, todas esas que aseguran la soberanía alimentaria están ligadas directamente a la canasta familiar. ¿Cuáles son las cadenas? Tenemos un sinnúmero de cadenas. Primero, las cadenas agrícolas. ¿Cuáles tenemos? Arroz, aceite, palma también, aceite de palma, papa, yuca, camote, soya, hortalizas, maíz, caña de azúcar, melón, la cadena de las frutas, plátano, papaya, mora, sandía, naranja, piña, pitahaya, este tipo de hortalizas, abatierna, choclo, frijoles, arvejas, tomate, de estos cultivos andinos, cereales andinos, el amaranto, la quinoa, y de los cereales convencionales, la cebada, el chocho, el trigo. También tenemos la cadena del palmito, la cadena de cebolla, hierbas aromáticas y medicinales que ha tenido un gran crecimiento, por ejemplo, estos de los tés, de estas
Llevas que vienen en este tipo de bolsitas que son como test mismo, que encuentran en gran cantidad en los supermercados y tiendas también. Coliflor, la cadena del brócoli, del achiote, de la panela. Ya, también he identificado algunas cadenas para sustituir las importaciones. ¿Por qué? Nosotros, a pesar de que ¿cómo es? Tenemos gran producción, también estamos importando. Entonces, hay algunas cadenas que están siendo vistas para sustituir, para que ya no importemos, sino que para que nosotros produzcamos aquí y estas cadenas se creen dentro de nuestro país. ¿Qué tenemos? La cadena de la papa de bastón, de las frutales, de manzana, pera, uva y durazno. Sobre todo que las traemos ¿de dónde? De los países de 4 estaciones. Chile es un gran proveedor y otros países del norte también nos envían este tipo de frutas. Café robusta, que a pesar de que nosotros lo producimos, también lo estamos importando. Mientras no mejoremos primero la calidad y precio, nos va a seguir ingresando este producto. El de soya, el de trigo, parcialmente porque no somos tan consumidores de trigo como grano así. Maíz amarillo, aunque no lo crean, también importamos, y también pasta de tomate riñón. Estas cadenas son con potencial para sustitución de importación para la industria sobre todo. La industria está importando gran cantidad de esto. Lo que se está analizando es la posibilidad de nosotros también, como ecuatorianos, meternos en este tipo de cadenas, que de antemano son algunas cadenas que necesitan altos estándares de calidad. Y en estos altos estándares de calidad nosotros no estamos compitiendo de la mejor manera. Y las cadenas tradicionales de exportación. Estas eran de soberanía alimentaria. Estas son las cadenas que nosotros importamos y las que queremos generar en nuestro territorio. Y esas son unas cadenas de exportación. ¿Cuáles son las clásicas? De banano, la cadena de flores, la cadena de cacao, la cadena de café, la cadena de plátano y la cadena de brócoli. En café arábigo y robusto así hacemos, sino que hay una contraparte en la industria guayaquileña, sobre todo toda esta industria de cafés instantáneos, la que importa gran cantidad de café robusto. Otras cadenas que tienen gran potencial, pero para un futuro en la exportación, que son las frutas andinas, el tomate de árbol, que ya ingresó a mercado estadounidense, Europa también ya se envió, la de la uvilla, la cadena de la mora, de algunas hortalizas también queremos exportar, la de los granos andinos, quinoa, amaranto, también el de chocho, la de arveja y coliflor de exportación. Tenemos la cadena del brócoli, la parte de Cotopaxi y Pichincha. Hay gran cantidad de ese tipo de plantaciones. Esto en cuanto a las cadenas alimentarias agrícolas de cultivos. En total son 37 de estas cadenas que tenemos en el país en este momento. ¿Qué cadenas pecuarias tenemos? Las clásicas. La cadena de carne bovina, la cadena de leche y derivados, la cadena de carnes rojas y derivadas, la de avicultura y huevos, y la cadena de miel de abeja. También está, que ha aparecido en estos últimos años y está tomando bastante fuerza, la cadena de la miel de abeja. Otra cadena con potencial para sustitución de importaciones es la cadena de porcina y derivados, porque hay gran importación de carne porcina desde el extranjero y sobre todo para la industria, para la industria nacional. Todo esto es materia prima para la industria nacional. Dígame. Disculpe que le interrumpa, estaba en esto de lo que estás hablando de la carne porcina. Veo no muy déficit para esta temporada de pandemia.
¿Ya? Y verdad que ahorita el cerdo está bien devaluado, sea, sea para exportación o sea para consumo interno. ¿Ya? Por lo que Razón. es una carne con, o sea, una carne muy como infecciosa, porque por ejemplo, digamos, tiene, ¿Muy digamos, qué? la higa como infecciosa. Ah, ya. Entonces, que tenga el problema del coronavirus, una carne de estas podría afectarle mucho más. Entonces, ahora el consumo se ha devaluado bastante. No hay mucho, están preocupados en las cadenas porcinas y por eso ahora la gente opta como en carne, por ejemplo, de pollos, o sea, en aves, como el pollo, la gallina, que son otro tipo de nutrimentos que tienen las aves, ¿no? Otro tipo de carne sustitutiva. Ajá. Una consulta. Eh, ¿Es una percepción de la gente ese tipo de contaminación o es algo que técnicamente ya está determinado? Porque la verdad no he escuchado sobre este riesgo biológico de este tipo de carne. Yo sí he escuchado, por eso le hablo y imagínense ahorita un cerdo que valga $20, a duras, y pagando una gente por ahí, $30 le pagan ya, pero así sufriendo. Entonces, en ese sentido estoy ahora en la carne porcina, no creo muy importante ahora en esta actualidad de la pandemia, no. Ah, ya. En todo el año, más bien, en todo el año, porque sí, como yo estoy así visitando fincas, granjas, haciendo trabajos de veterinaria, la gente está preocupada en ese sector de los que son los cerdos en porcino. Así es, ingeniero. Ya, muchas gracias. Sí, o sea, la verdad no me acabo de enterar de este particular, porque en todo caso, o sea, yo digo, aquí uno va a una tercena, va a un supermercado y encuentra gran cantidad de todas las perchas con todos los tipos de carne. O sea, no le veo ningún, al parecer, aparentemente no se comercializan por igual, o sea, y no ha habido ninguna variación, pero si es que eso ya están sintiendo ya en la realidad los productores, ahí sí es muy preocupante. Sin embargo, esperemos que todo esto pase para que nuevamente se reactive. Como cualquier producto, tiene sus oscilaciones. En algunos momentos sube, otras veces baja, pero bueno, esperemos que esto se vaya recuperando. Continuamos con nuestras cadenas. Ya también hay las cadenas de silvicultura. Bueno, de madera no tenemos una específica, pero algunas de potencial, por ejemplo, el algodón, el caucho, estamos tratando de sustituir las importaciones, o unas que están potencialmente, no, las que son tradicionalmente que hemos venido exportando, ¿cuáles son? La balsa, la paja toquilla y la teca. Y las que están con potencial de exportación son madereras. ¿Cuáles son las de los pisos de madera, las maderas comerciales, la palma de aceite como madera y madera de balsa? En tema de silvicultura, silvicultura es de árboles, de maderas. Las otras cadenas que también tenemos que son alimentarias, ¿cuáles son? Las de cadenas acuícolas y pescas. ¿Qué tenemos? La cadena de pez dorado, la de la cachama, trucha, tilapia, concha prieta, cangrejo, peces demersales, paiche, chame, peces de aguas continentales, la cobia, la langosta, el bocachico, vieja azul y la roja. En importación de peces nosotros muy poco, casi nulo la verdad, es muy nulo, nosotros exportamos. Y las cadenas de exportación que tenemos en el país, ¿cuáles son? Las de camarón, las de tilapia y las de atún. Estas son las que exporta el Ecuador. Y en las que tienen gran potencial
para un futuro de exportación, ¿cuáles están? Las cadenas de la trucha, las cadenas del pargo, de la cobia, del guayaipe, de la sardina, de la merluza, de la harina de pescado, del jurel, del calamar gigante, de la rana, ostras y algunos enlatados del mar. En sí, las cadenas que en total en el país, cadenas alimentarias tenemos 73, de las cuales las cadenas que nos aseguran la soberanía alimentaria son 30 productos, las que se quiere sustituir por importaciones son 12, las clásicas que son para exportaciones, pecuarias, agrícolas y pesqueras y acuícolas son 11, y las que están con mucho potencial son 20. Esperemos que estas, bueno, pasando esta crisis, se reactive todo esto y logre mejorar este tipo de potencial de exportación. Ya esto es más o menos lo mismo sobre las cadenas con potencial de sustitución de importaciones para la diversificación que habíamos ya hablado. ¿Qué más? Vamos a hablar de la cadena de bovina en Ecuador. Como sabrán, vamos viendo aquí estamos mejor. Si ven, este es un mapeo de la cadena. Entonces aquí están con nombres de categorías de quiénes son los que participan dentro de esta cadena. Primero, en la cadena ganadera, ¿quiénes se inician? Los productores ganaderos. Y atrás de estos, ¿quiénes están? Los proveedores de insumos. Vamos viendo luego. Después de los productores de ganaderos, ¿qué tenemos? El comerciante número 1, ¿ya? Son los que empiezan a comercializar este tipo de ganado, acopian en finca, van a las fincas, acopian y ellos son los encargados de llevar a las ferias, ya sea una feria pequeña, donde ya distribuyen a otro comerciante, o directamente ese comerciante que se lleva hacia el tamal, ya listo para faenar. Vamos viendo dos caminos. El primero, cuando va a una feria pequeña, ya pasa a un tercer comerciante, ¿no es cierto? ¿Qué hace este? Para revender, o también para otro tipo de comerciante grande para faena y distribuye a sí mismo, y otro tipo de comerciante, un comerciante que faena y distribuye también. Y estos directamente, ¿qué hacen estos comerciantes? Que estamos con un comerciante 1, 2, 3. Y este tercer comerciante ya le lleva directamente a las tercenas. Entonces, este es un camino de la producción bovina aquí en el Ecuador, así de manera súper resumida de cómo más o menos es la estructura. Vamos viendo el otro camino. Este comerciante, recuerdan que llega a las fincas, acopia ganado y lo lleva directamente al camal para faenar. De aquí de los camales, el comerciante va a un comerciante 3 para camal para distribuir a sitios de expendio. Y directamente va directo ya a los autoservicios, o estos micromercados, a los mercados y terceros. Son dos caminos muy bien definidos dentro de la cadena de bovino y derivado de aquí en el Ecuador, en el país. ¿Cuáles son los aspectos críticos de la cadena de valor de la cadena de valor de bovino en el Ecuador? Primero, Ecuador se caracteriza porque hay un predominio de las actividades ganaderas de doble propósito, ¿ya? Que se realizan en sistemas extensivos. Cerca de 280,000 productores de bovinos de carne existen a nivel nacional. El 66%, la mayoría, con 20 o menos hectáreas. El 28%
con 20 a 100 hectáreas y un 6% de ganaderos que tienen ya más de 100 hectáreas de ganado. ¿Ya? La mayor cantidad de ganaderos, ¿dónde están? Los que tienen menos de 20 hectáreas. Los medianos ganaderos representan casi una tercera parte de todo de todo este sector. Y los grandes ganaderos, que tienen más de 100 hectáreas, son el 6%. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene el sector ganadero? Que la mayor parte del ganado destinado para faenamiento corresponde a hembras mayores a 2 años, 42%, seguido por toretes de 1 a 2 años, que es el 28%. Ustedes que saben bastante ganado. ¿Qué significa? ¿Es bueno o es malo esto? ¿Quién me opina? Que la mayor parte del ganado destinado para el faenamiento corresponde a hembras mayores a 2 años. ¿Qué opina? Ingeniero, Dígame. yo opino que ahí es un poco contradictorio porque aquí en el Ecuador a veces las ganaderías destinan el ganado de descarte para el consumo, o sea, venden a los camales, mandan a los camales y eso a las terceras. ¿Ya? ¿Eso es generalizado o solo en algunos sectores, la verdad? En algunos sectores, pero eso es lo que se hace por acá en algunos sectores. Una pregunta. Ya en la realidad, los camales, ¿es estricto? Porque hay regulaciones que prohíben eso, la verdad. O sea, que no es tan ideal eso. ¿Los camales cumplen eso o es algo común que se ven los camales? Es algo común por acá. Casi la gente que de clase media y baja consumen ese tipo de carne. Y obviamente la gente que es un poquito de clase alta ya consumen carne que sea selecta, obviamente. Claro, sí. Porque en todo caso, eh, los supermercados, las tercenas que Claro, en los prohíben supermercados, en el Supermaxi, ahí venden carne selecta, carnes, tanto. O cortes. sea, bueno, ahí sí, pero yo digo, por ejemplo, las tercenas. Si hay control, Inge, si hay, sí hay control en los camales, Inge, para este tipo de Ingeniero, ganado. buenas tardes. Bueno, Buenas acá en tardes. los bancos, Inge, donde yo paso, sí controlan eso que usted Eso le dice. iba a decir. Acá en la Concordia también el Camal sí maneja eh, ¿cómo se llama la palabra? Que un régimen estricto, Calidad. exactamente, de calidad estricto. Acá ellos sí revisan el animal antes de la faena y después de la faena. Carne que no cumpla con los estándares simplemente para afuera. Acá no se ve ese tipo de problemas Ya. claro, o sea, de animales que no De- estén aptos Ingeniero, la faena. a lo que me refería que son de descarte, no me refiero a que son enfermos o así, sino que a veces ven que animales que ya están viejos o animales de leche que no llegan a su producción o no cumplen con las expectativas que ellos tienen, a esos les mandan al camal. No me refería a que son enfermos o son malos, sino Claro, a... ingeniero, que obviamente el ganado más bueno, ese se la saca la capital, y como dice la compañera, el ganado que, por ejemplo, no cumple con sus expectativas, se queda acá para el consumo local, porque las ya. buenas ganaderías llevan su producto a los supermercados, aquí, a la ciudad. Claro, porque, mm, bueno, yo digo, las ciudades no solamente son de supermercados, porque hay gran cantidad, yo diría, Gran cantidad, exacto, mayoritariamente tercenas. Y tercenas. con lo que se comercializa gran cantidad de carnes. Es por Son el bovinas. precio también, Inge, es por el precio, porque un buen animal acá no se lo paga. Vuelta en la ciudad, por sus características, sí lo pagan. Acá un ganado pequeño basta. El Mm, problema con eso, creo yo que es como dice la compañera Cecilia. Lo que pasa es que en la ciudad la gente consume más carne selecta, como dice ella, cortes. Por lo general acá muy poco se consumen
este tipo de carne. Ya. Eso porque, sí, a eso iba, porque, digamos, no es que la ciudad solamente está en supermercados, se comercializa carne, a ese era un grupo, pero la mayor cantidad de carne yo diría que en los centros urbanos se comercializa a través de tercenas ahí, en cada esquina, creo. Entonces sí, pero bueno, sería de seguir investigando más para ver qué novedades tenemos dentro de este tipo de comercialización. Pero súper valiosos sus datos, la verdad. Son de lo que ustedes observan directamente en la realidad y eso es muy valioso, la verdad. Entonces, caracterizando esto, existe una disparidad en el movimiento de los índices de precios del productor y el consumidor. Esto es muy obvio. Uno es un precio el que produce y el que consume es totalmente un margen de ganancia súper amplio, con una transmisión asimétrica de precios a lo largo de la cadena, lo que les decía. Transmisión asimétrica de precios, o sea, totalmente desproporcionada. Los márgenes de ganancia del productor, del comerciante, del procesador o de faena es totalmente muy dispareja. La cadena de valor muestra una alta dispersión en la producción, no existe gran concentración en la distribución, sin embargo un servicio crítico y de pobre desempeño es el de faenamiento. 86% de los camarines municipales y de estos el 90% fueron clasificados como malos. ¿Sí? Corrobora con lo que acaban de decir, ¿sí? De baja calidad. A nivel de la región, el Ecuador ocupa la posición 10 por población bovina, 8 por producción de carne bovina y 9 por consumo anual per cápita de carne. Sí, nosotros no somos tan carnívoros en comparación a otros como Argentina, Chile, Brasil. Listo, yo creo que ya nos hemos pasado. No sé si tienen alguna otra inquietud para continuar con la próxima clase. Ya, un anuncio que les iba a comentar. Para mañana voy a aperturar la plataforma de evaluaciones, foros y deberes que hay los que no lo lograron cumplir. Claro que van a ser con menor calificación, porque no es justo que en deberes y foros, básicamente. En evaluación, ahí sí, la misma calificación, porque creo que tuvieron algunos problemas técnicos, un poco medios difíciles de determinar, pero bueno, en todo caso, en evaluación va a ser la misma calificación y mañana voy a aperturarles. A cada uno les voy a estar comunicando la hora exacta en cual les voy a aperturar. También algo les iba a preguntar. Ya. ¿Qué horario tienen clases mañana? Dependiendo de eso para no interferir. Ninguna. No tenemos clases, ingeniero. ¿No tienen? Hay clases. Ya, muy bien. El Me jueves. alegra mucho. Listo, entonces pueden ser a partir de las 5 de la tarde para abrirle la plataforma. De 5 O a hay 10. internet, o cómo es la conexión de internet. La verdad sí me preocupan las conexiones de internet porque sí les causa como es un poco de incomodidad a ustedes y de pronto estar ajustando a cada rato la plataforma sí es un poquito medio complicado. Esa era de 5 a 9, Inge. No, muy amplio, no. Ya para las evaluaciones que se quedaron solo les doy el tiempo específico. Nada más, no puedo prolongarme tanto. Pero 15 minutos es muy poco. La última evaluación, los 15 minutos, la verdad que yo en lo personal ya no alcancé y me tocó responder al azar porque ya no me daba el tiempo. 20. ¿Perdón? Fueron 20 minutos. El instituto da hora y media. Claro, ingeniero. Listo, en todo caso son 10 preguntas, no es evaluación final, no estamos hablando de evaluación, por eso les voy haciendo por partes, porque no podemos arriesgar toda una evaluación de 2,5 puntos en una sola evaluación, sería un poco muy riesgoso. Entonces les voy
fraccionando en 6 evaluaciones a lo largo de todo. Ya, les voy a dar 25 minutos y ya para las evaluaciones. En todo caso, yo les voy a abrir a partir de las 8 de la noche. ¿Ok? ¿Hasta Listo. qué hora, ingeniero? Desde las 5 a las 8, dijo, disculpe. No, solo una hora. O sea, solo de 8, si la evaluación dura 25 minutos, 8 y 25. Es que Ya, lo que ok. pasa es que Gracias, no, ingeniero. no puedo estar a cada momento abriendo la plataforma. O sea, hay mucho riesgo, o sea, la verdad. Eso. Muchísimas gracias. Yo ya les informo a cada uno la hora exacta de que va a abrirse la plataforma. ¿Ok? Gracias y hasta luego. Inge, disculpe. Sí, los deberes también igual a esa hora, porque a mí me falta el primer deber. Ya. Los de deberes, sí, por favor, me escriben. Me escriben directamente para yo Ya, ver ok. qué deber les, cuál es exactamente el deber que debía abrir la plataforma. Bueno, en todo caso, Ya, ya ok, en caso de ingeniero, deberes sí gracias. son con menos puntaje, eso sí no puedo, no, eso ya está establecido. Listo, eso. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Inge, Hasta luego.